semana más a Reflexiones de Sofá en Reportados. Esta semana tenemos con nosotros a Nando López, novelista, dramaturgo, también profesor. Buenos días, Nando, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, Paula, pues encantado de hablar contigo. Bueno, en primer lugar, que te definan los demás, me imagino que será el tópico de siempre, pero a mí me Mm. gustaría que con pocas palabras te definieras tú. ¿Quién es Nando López? ¿Quién es? Pues yo creo que es un escritor muy inquieto, al que le apasiona la literatura en todas sus formas y que además tiene alma docente. Aunque no ejerza en las aulas, yo creo que Nando López sigue sintiéndose profesor de alguna manera y quizá por eso el mundo adolescente está tan presente en todo lo que hace. Y sobre todo es una persona con mucha curiosidad por lo que le rodea, con muchas ganas de seguir aprendiendo y para que la literatura siempre ha sido un vehículo de, por un lado, de conocer otras realidades y por otro, de abrirse a los demás, ¿no? Su gran escudo vital es, es escribir. Bueno, por el tema de la docencia también tenemos ahí luego una vía Mm. temática de la que hablaremos, pero centrándonos un poco en esa pasión por escribir, ¿cuándo Ujú. descubres realmente esa pasión? ¿Cuándo, sí, descubres eso o qué Ujú. te hizo realmente ser escritora a ti? Es complicado porque al final uno recuerda muchos momentos puntuales que asocias con esa etapa, pero sí tengo claro que en la infancia, ya con 8 o 9 años, ya escribía poemas sobre todo, y ahí lo que descubrí es que era mi manera de comunicarme y de vencer mi timidez. Yo era un niño muy tímido y escribir esos textos era mi manera pues de relacionarme con los demás, a lo mejor regalarlos, los dibujaba, los decoraba, los ilustraba y se convertían en algo que me permitía acercarme a otras personas, ¿no? Y además era mi pasatiempo, mi juego, lo que más me gustaba hacer era eso, ¿no? Yo jugaba a escribir y a hacer mis propios libros, esas cosas. Luego ya en la adolescencia es cuando ya sientes una pulsión más intensa y cuando ya descubres que es que te gustaría dedicarte a eso, ¿no? A mí en esa etapa me dio por escribir muchos relatos y también obras teatrales. Empecé a hacer teatro porque, bueno, aterricé en un instituto donde había un grupo de teatro y eso me cambió la vida. Hoy en día me dedico también a eso y tiene que ver con esa etapa, ¿no? Y ahí ya sí que ya empecé a desear dedicarme a la literatura profesionalmente, aunque yo siempre pensé que haría otra cosa y además a lo mejor tenía la suerte de publicar algún que otro libro. Nunca imaginé que tendría tanta suerte como para vivir de los libros que publico, ¿no? Digamos que en algún sentido mi vida ha superado mis sueños, ¿no? Y que es algo maravilloso, de lo que me siento muy afortunado. Y ya a partir de ahí, ya con 18 escribí la primera novela, que tuvo la suerte de ser premiada a los 2 años. Con 20 tenía un premio que además concedía un jurado bastante prestigioso por aquel entonces. Esa novela se publicó y de repente me di cuenta de que, bueno, que a lo mejor podía llegar a ser lo que soñaba, que era escritor, ¿no? Pero para mí es una necesidad que surge muy, sobre todo de la adolescencia, y vuelvo a lo mismo. Quizá también por eso esa etapa me interesa tanto, porque creo que ahí formamos gran parte de lo que somos, ¿no? Yo creo que es el momento en el que definimos desde nuestros gustos musicales, gustos cinematográficos, gustos literarios y luego superponemos otros, pero esos siguen en el núcleo, ¿no? De quiénes somos. Y yo creo que es ahí donde empecé a imaginarme como un futuro escritor o por lo menos a soñar con serlo, ¿no? Bueno, como comentas que es a una edad tan temprana, a esas edades todos tenemos unos referentes o personas a las que queremos imitar, ¿no? ¿Cuáles eran Sí, los tuyos a nivel literario o qué obras consideras sí. que te han marcado para el escritor que eres hoy en día? A mí, desde luego en mi infancia, una autora que reivindico muchísimo y que por suerte cada vez es más y más reivindicada a todos los niveles, que es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es la gran autora de mi infancia y además me sabía muchos de sus libros de memoria y tengo un título que con 7, 8 años leía 1000 veces que se llama Coleta la poeta, que es de una niña que además era poeta. Para mí era como mi icono, porque yo quería ser como esa niña y también ser poeta, ¿no? Entonces, también pues autores tipo Ender, Roald Dahl, mucha gente, ¿no? En la infancia. Luego ya en la adolescencia, entre las voces que me marcaron, yo elegiría, pues sin duda alguna, Luis Cernuda. Su poesía a mí me marcó muchísimo. Es más, en una de mis primeras novelas ya importantes, que es la de La ira, una de las primeras páginas del libro son unos versos de Cernuda. La novela se abre con su poesía porque a mí me ayudó mucho a encontrarme, a entenderme y de alguna manera era una manera de contar la vida, de contar las emociones que tiene mucho que ver con mi manera de escribir, en la que me gusta muchas veces alternar lo prosaico y lo poético, ¿no? Y luego hubo dos libros muy concretos, dos novelas muy concretas que leí con 15 años. Muchas de ellas venían de mi madre también es filóloga, entonces me recomendaba muchos libros y
para mí la lectura siempre ha tenido mucho que ver con ella, con los libros que hemos compartido, que comentamos, aún hoy nos los pasamos, ¿no? Y hablamos mucho de muchas novelas y muchas obras de teatro, y en concreto hubo dos que ella me recomendó y que en esa edad me marcaron mucho. Una es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y que cambió para siempre mi concepción de lo que era la literatura. Y otro es Espejo Roto, de Mercè Rodoreda, que es un libro que yo recomiendo muchísimo siempre, que también me influyó mucho a la hora de escribir. Yo siempre digo que soy un autor muy de estructura, me fijo mucho en la forma a la hora de contar mis historias, cómo distribuir, cómo diseñar la arquitectura del libro, y eso tiene que ver con que los libros que más me han marcado son libros donde la estructura es muy importante, ¿no? Entonces, podría poner esos referentes, hay muchos más, pero sin duda esos como que los recuerdo muy vivamente de etapas muy concretas y mira, hay otra novela que ahora mismo se sigue leyendo a veces en bachillerato, pero parece como que se ha quedado muy atrás y a mí me fascinó en su momento también con 14, 15 años, fue Tiempo de silencio y también la estructura es muy importante en ella, ¿no? Son los libros que quizá más me marcaron, ¿no? Y luego el descubrimiento del teatro. Para mí, por ejemplo, Brecht, que llegara a mi vida Bertolt Brecht, fue otra revelación, ¿no? Me fascinó y recuerdo la primera vez que leí Madre Coraje y todo lo que desencadenó en mí o el descubrimiento de Beckett o de otros autores teatrales, ¿no? Hay muchos autores que me han marcado, la verdad. Bueno, al final es lo que apuntas, ¿no? Tanto para ti como a nivel literario que te pueda influir, pero también como persona, porque cada Claro, libro deja en ti algo, eso es evidente y... total. Sí, es más, yo eh, con una de las editoriales con las que publico, lo que leo, que son la editorial juvenil de Santillana, el nombre se le puso a esta editorial así hace no mucho, cuando yo empecé a publicar con ella, es más, porque el concepto era hablar de que somos lo que leemos, ¿no? Es lo que reivindican es que al final, lo que tú has dicho, que los libros se nos quedan como parte de nuestra vida y es verdad que te influyen no solo en lo que haces, sino también en lo que vives, ¿no? En tu manera de ser. A mí, desde luego, quizá también por eso mi literatura es muy social y a la vez muy intimista, porque yo sí creo que los libros nos abrazan y nos permiten de alguna manera sentirnos menos solos y nos dan referentes. Y, o sea, un libro es muy poderoso en la construcción de nuestra identidad, ¿no? Y es algo que para mí es fundamental reivindicar porque yo lo he vivido como lector y en mi adolescencia la lectura jugó un papel esencial. Además, una adolescencia, claro, la de los 90 no era la adolescencia de ahora, donde de repente tenemos muchas formas de ficción, ¿no? Puedes elegir en un montón de plataformas, un montón de series, películas, puedes también elegir, por supuesto, novelas, cómics, hay más fórmulas, ¿no? Antes era pues el videoclub, los canales básicos de televisión y los libros, ¿no? Entonces, la ficción nos ayudaba mucho. Y yo recuerdo los libros como mi gran aliado durante toda la adolescencia. Y cuando escribo sigo pensando en eso, en que al final tenemos una relación especial con los libros que leemos, sobre todo si nos gustan y nos llegan, y creo que nos pueden marcar mucho y para bien, ¿no? También por eso hablo mucho de temas tabú, temas estigmatizados. O sea, me interesa mucho la literatura que arroja luz en lugares en sombra. Bueno, además también es lo que apuntas, ¿no? Que puedes convertirse en una herramienta que a través de las letras puedas reivindicar o puedas Mm, dar luz, lo que dices, ¿no? A realidades que a lo mejor no están mm, tan expuestas o tan evidenciadas en otros ámbitos de la mm, vida. mm. Bueno, volviendo un poco a lo que comentabas antes de que vivir de la literatura no es fácil, por aquí también han pasado otros escritores que también nos han hablado de esto. Yo imagino que también para ti será una suerte poder hacerlo y sobre todo poder hacerlo a través de contar lo que tú quieres, porque más de una vez has contado que bueno, precisamente Mm, tienes la suerte de sí. escribir en todo momento lo que has querido y no tener que hacer nada por obligación. Entonces Mm. imagino que eso también será una suerte para ti poder tener esa posición, ¿no? Sí, sí, porque eso te permite sentirte muy libre, no autocensurarte y sobre todo no estar escribiendo pensando en la recepción de lo que escribes. Evidentemente cuando escribes lo haces lo mejor que puedes porque lo que quieres es que tu libro guste, ¿no? Pero si escribes ya desde necesito vender X ejemplares, creo que al final la escritura está condicionadísima por algo que no es literario, ¿no? Lo literario es contarlo y hacerlo de la manera pues más estética, personal, original y sincera posible, ¿no? El contarlo mediatizado por un criterio económico rompe la magia del hecho literario, ¿no? Y el poder elegir el que quieres contar en cada momento me hace sentirme afortunado, ¿no? Y además, sobre todo porque mis temas a priori nunca eran muy comerciales. Es decir, yo he abordado en mis libros temas pues como el suicidio adolescente, por decir alguno, ¿no? Las autolesiones, el maltrato, el abuso. No son temas fáciles, no son temas a priori comerciales
y, sin embargo, han tenido muy buena acogida precisamente porque yo creo que hay mucha gente que necesita que hablemos de eso. Y yo reivindico que la literatura hable de esos temas, ¿no? No solo necesitamos sagas, que están muy bien y hay sagas maravillosas, pero no solo necesitamos sagas de fantasía y otro tipo de libros que, bueno, de repente hay ciertas modas, ¿no? Parece que se van solapando, sino que también necesitamos más diversidad, muchas voces, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy afortunado de poder contar un poco lo que me apetece y cómo me apetece, también porque tengo otra ventaja. Yo fui editor, luego fui profesor, hice unas oposiciones, salió bien, obtuve mi plaza. Me costó mucho dejar las aulas porque adoraba dar clase y siempre siento que tengo una red. Es decir, si algún día la literatura no va bien, que, bueno, pues por lo que sea, parece que sí que va muy bien, volveré a un sitio que me encantaba, que era mi aula. Entonces, eso te quita muchos miedos, ¿no? Yo por eso siempre digo que me considero un privilegiado, porque en el fondo estoy eligiendo entre cosas que me apasionan. Y eso también me da pues muchas alas para contar un poco lo que quiero contar y luego también siento que tengo el respaldo de las editoriales con las que trabajo y de la gente que me lee. Y eso también es maravilloso, que sí que siento que apoyan mucho todas mis aventuras y todos mis temas y nunca me he sentido censurado, nunca me han querido quitar una sola página de mis libros. Y bueno, pues eso también me parece maravilloso, ¿no? O sea, mi experiencia en ese sentido es de realmente escribir lo que quiero y cómo quiero. Y quizá por eso también mis lectores son muy fieles, porque saben que es verdad que cada libro es distinto, pero tienen una noción de que se van a encontrar. O sea, que al final cada autor tiene su universo literario, ¿no? Incluso yo también que he hecho fantasía, sobre todo juvenil, también sigue siendo muy social. O sea, al final mi concepto de la literatura es muy social, porque es también la que a mí me interesa leer. Y yo creo que de alguna manera escribimos lo que querríamos leer. Por lo menos esa es mi clave, ¿no? Sí. Y en ese caso, ¿crees que esa literatura más comercial cada vez está Uh quedando -huh. más relegada a un segundo plano y nos estamos atreviendo más, o los autores Uh -huh. atreven más, pues lo que dices tú, más necesarios Uh para -huh. la sociedad? ¿O que por el contrario seguimos todavía con esa creencia o con ese punto de tener que vender? Yo creo que cada vez hay más libertad, sobre todo, fíjate, en las voces más jóvenes, creo. Creo que en la generación de quienes sois más jóvenes tenéis más claro que las etiquetas estorban y que es necesario romperlas. Yo creo que mi generación es más de etiquetas, distingue mucho entre lo comercial, lo que no es comercial, y yo cada vez tengo menos claro que es una cosa y que es otra, ¿no? Ayer hablaba con un amigo director teatral, ¿no? Y hablábamos sobre cómo en teatro, por ejemplo, hay quien diferencia entretenimiento de cultura. Yo no, para mí no son diferenciables. Quiero decir, la buena cultura creo que también es entretenimiento y a mí, desde luego, hay grandísimas novelas que me han sido un entretenimiento de meses, aunque sea un entretenimiento desde la reflexión. O sea, La montaña mágica me entretuvo en tanto que estuve inmerso en ella durante 2 meses de lectura, ¿no? Entonces, el diferenciar esas cosas creo que es algo como que está quedando cada vez más desfasado, aunque se siga haciendo. Y yo tengo la sensación de que la generación que viene ahora está ayudando a romper esos clichés y que también cada vez se está atreviendo a contar las cosas de otra manera. Me está ocurriendo un ejemplo de 2 autoras muy jóvenes con las que tengo mucha amistad y a las que aprecio mucho, hablando precisamente de fantasía, Iris y Helene, que escriben unas novelas de fantasía que son muy comerciales, en tanto que tienen muchos lectores, muchos seguidores, pero que yo creo que tratan temas muy valientes y con muchísima diversidad. Y yo creo que ese es el punto al que tenemos que aspirar, a contar historias que enamoren, que enganchen, pero que a la vez retraten otras realidades, ¿no? Y no reproducir lo que ya se ha contado. Yo creo que en eso sí que estamos en una vía interesante y ahí, honestamente, lanzaría una luz a favor de la literatura juvenil, donde creo que cada vez hay más transgresión, en el mejor de los sentidos, más valentía y más voces, más diversidad, ¿no? Y mientras que en la literatura adulta, si se puede llamar así, que a mí esas etiquetas cada vez me gustan menos, sigue habiendo mucha casilla, ¿no? Entre lo que es literatura de consumo, alta literatura, y al final no tengo claro qué es qué, ¿no? Es muy relativo, ¿no? Yo creo que hay que romper más prejuicios y desde luego, el no pensar que lo diverso no puede ser comercial, ¿no? O lo doloroso o lo reflexivo, ¿no? O sea, ahora tenemos un caso de un ensayo que está siendo muy comercial y que a la vez es un ensayo muy literario, que es El infinito en un junco. Es decir, que al final es que nos empeñamos en buscar fórmulas y las fórmulas no existen. Y nadie sabe por qué La sombra del viento fue un éxito. Simple y llanamente lo fue porque enamoró a millones de lectores, no porque hubiera una receta previa, ¿no? Y eso a veces es curioso cómo de alguna manera seguimos imitándolo
o incluso subestimando a quien tiene mucho éxito, ¿no? Eso también es algo que me indigna mucho. A mí que alguien tenga mucho éxito, lo que me parece que es maravilloso porque está haciendo que mucha gente lea. Y eso hay que celebrarlo Totalmente. siempre, ¿no? Totalmente. Bueno, luego volveremos sobre eso que hablabas de Ujú. prejuicios y demás, Sí, sí, pero sí. ahora me gustaría centrarme también en la zona teatro, ¿no? Como dramaturgo, porque Sí, me gustaría saber cómo es realmente ver personificado un texto, es decir, verlo representado con actores, porque estuvo también aquí de invitado Domingo Villar y ajá, precisamente nos contó que en una de sus obras, al hacerse la película, él tenía claro, miedo a que cuando pensase en el personaje, viese el personaje que interpretó la película y no el que él había configurado en su cabeza, ¿no? Entonces, me claro, gustaría saber si eso te pasa o cómo lo vives tú. claro. Pues es que es un buen ejemplo, Paula, porque realmente es muy distinto el caso de la adaptación al cine y el del teatro, ¿no? Porque en el caso del cine, pues evidentemente tu novela es adaptada, es decir, se convierte en otra cosa, con lo cual es verdad que el salto entre el personaje que has imaginado, ¿no? Lo que decía Domingo Villar y lo que estás viendo puede ser muy abrupto y ya no solo el personaje, sino la propia historia. Al final estás traduciendo a otro lenguaje, ¿no? El teatro no es así, es que el teatro nace para ser representado. Es verdad que yo reivindico mucho el leer teatro, porque al final cuando lees teatro tú eres quien dirige la función, eres tú quien pone a los actores en movimiento, eres tú quien diseña el espacio. O sea, yo creo que la lectura teatral es apasionante y además es una lectura muy sencilla y muy ligera. Hay mucha gente que cree que es difícil de leer y cuando se asoma al teatro se da cuenta de que se lee en un momento, porque yo cuando hablo con adolescentes siempre les digo, es como leer una conversación de WhatsApp, que estáis muy acostumbrados, pero, pero al principio es un género que a veces da miedo y luego, sin embargo, a la gente que se anima le encanta leer teatro, ¿no? Y entonces, en este caso es distinto porque cuando yo escribo, ya digo, independientemente de que se haga luego o no, porque tengo alguna obra que he escrito y no se ha llegado aún a estrenar, ojalá pronto, pero como tengo ya la idea de que eso va a llegar a escena, no lo vivo con angustia, se parecerá o no se parecerá, sino que al revés, lo vivo deseando que alguien lo encarne, ¿no? Entonces nunca he tenido esa distancia o ese proteccionismo que sí siento con mis novelas, que algunas, pues si todo va bien, a lo mejor verán la luz audiovisual en no mucho tiempo, y ahí sí confieso que estoy con un poquito más de incertidumbre de, ay, respetarán lo que yo conté, lo contarán como yo quería que lo contara, no lo sé. Pero el teatro no, porque el teatro nace para estar vivo. Es más, a mí lo que más me puede gustar es que una obra mía se haga en varios sitios y de diferentes maneras. Me ha pasado con la de la ira, con Malditos 16, con De Mutuo Desacuerdo. Se han hecho en varios países e incluso se han cambiado hasta el lenguaje, porque había adaptaciones. Yo recuerdo que De Mutuo Desacuerdo en Venezuela tenía muchísimos giros del español de allá muy distintos al que usamos aquí y era maravilloso, era como escuchar dos obras distintas, ¿no? O con Malditos 16, que se hizo hace poco en Chile, también hubo muchos cambios lingüísticos y a mí eso me parece maravilloso, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia está en que el teatro es que nace con vocación de llegar al escenario y a partir de ahí lo que quieres es que tome todas las vidas que pueda, ¿no? Y luego otra cosa también que confieso es que a mí cada vez me gusta más escribir teatro con el equipo. Es decir, por ejemplo, Malditos 16, La Edad de la Ira y Nunca pasa nada son tres obras que escribí con los equipos que las estrenaron. Entonces yo me inspiré ya en las actrices, en los actores, en el trabajo con las directoras y con los directores y eso está en la función. Entonces no solo es que no los imaginara así, es que me gustaba muchísimo imaginarlos de esa Claro, porque manera, ya ¿no? es la convergencia de quiénes son y quiénes... Exacto, claro. Y luego que la novela estás muy solo y en el teatro estás muy acompañado. Y entonces a mí me gusta mucho alternar, pasar de uno a otro. De, venga, unos meses de soledad en novela, vale, unos meses ahora de compañía en teatro, ¿no? Es bonito el poder cambiar de un género a Me, otro. me imagino que la primera obra teatral que viste representada tuvo que ser emocionante o gratificante, ¿no? El poder verlo Sí, presentado, de lo sí. que hablábamos. Sí, lo que pasa que fíjate, la primera vez no era muy consciente porque yo lo primero que vi representado mío fue por un grupo que yo dirigía, que monté en el instituto y que con 18 años, justo cuando terminábamos, lo que sería segundo de bachillerato ahora, que entonces era COU, terminamos, montamos la función y nos fuimos a hacerla a festivales alternativos, a salas alternativas. Entonces, sentí mucha alegría, pero no era tanto la alegría de ver algo mío representado como la alegría de estar en ese proyecto, ese grupo de amigos, porque luego era la noche de juerga de después, yo era uno de los Claro. actores malísimos, por suerte lo dejé luego y me dediqué solo a escribir, pero digamos que las primeras funciones que yo viví, las vivía desde otro lugar, ¿no? Y yo recuerdo esa etapa como con mucha nostalgia, porque fue una etapa muy feliz, me lo pasaba muy bien, no me tomaba nada en serio, creo que eso también es muy sano, y aprendí mucho de teatro
de la reacción del público, porque fuimos a algunos locales infames, o sea, tuvimos de todo, desde escenarios maravillosos a sitios donde espero no volver nunca, y había funciones muy buenas y funciones súper difíciles, pero fue un aprendizaje brutal. Entonces, yo tengo mucho pulso de autor teatral de lo que viví en esos años, ¿no? Luego ya la primera vez que te ves por otro equipo que no eres tú, que no diriges tú, es muy emocionante, ¿no? Y es muy bonito, sobre todo para mí, el ver cómo un director o una directora reinterpreta mi texto. Eso es algo maravilloso. Es como si tú vieras la interpretación que un lector hace de tu novela. Yo nunca puedo ver cómo es una novela en la cabeza de mis lectores. Nunca voy a ver eso, ¿no? Nunca voy a saber qué han construido. Sin embargo, sí veo que construye un director, que no deja de ser también un lector, con una obra teatral. Y eso me parece mágico, cómo el texto se ve tamizado por eso y cómo una misma obra cambia según quien la dirija. Y yo en los casos que he tenido varias direcciones es que he visto obras distintas. En realidad, algunas eran más ácidas, otras eran más tiernas, otras eran más dramáticas. O sea, con un mismo texto lo puedes llevar en direcciones completamente diferentes. Y eso es parte de la magia del teatro. Es algo que ahora mismo está pasando un mal momento precisamente por toda esta crisis y que hay que defender mucho porque es un arte maravilloso, ¿no? Bueno, yo he de decir que una de mis obras favoritas es Los amores diversos. Ay, me encanta. Y sí que quería preguntarte, porque al final no deja de ser un Sí, monólogo, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí. es mantener la línea realmente de un personaje durante tanto? Bueno, tampoco es que sea una obra muy extensa, pero Sí, ¿cómo es mantener el hilo de ese personaje y no perder la cabeza en ese sentido y divagar? No sé si me estoy explicando, pero... totalmente. Pues es muy complicado. La verdad es que la escritura del monólogo es muy complicada. Lo que pasa es que a mí es un género que me fascina. Yo escribí Los amores diversos después de una experiencia muy buena con otro monólogo que se llama Tour de Force. Tour de Force es un monólogo masculino sobre la relación entre Buñuel y Lorca. Sobre todo está contado desde el Buñuel joven. Y tenía muchas ganas, tiempo después, de escribir un monólogo femenino que de alguna forma respondiera a ese otro monólogo. Los dos tienen como una especie de diálogo, que hablan temas distintos, pero en los dos se habla mucho de la cultura como salvadora, ¿no? Y de la literatura y la creación como parte de nuestra realidad. En el caso de Tour de Force está más el cine, en el caso de Los amores diversos quería hablar mucho de la poesía, sobre todo, ¿no? Y quería, igual que otra, una voz masculina, una voz femenina. Así surge un poco esa idea. Y luego tuve la suerte maravillosa de encontrarme en el camino con Rocío Vidal, una actriz genial con la que habíamos trabajado ya en otras ocasiones, y me inspiró a escribir. Yo escribí ese personaje para ella. Entonces, eso ya era una ayuda para no perderme, el tener a alguien, ¿no? En el monólogo es Claro. muy sano poder pensar en alguien, ¿no? O en un modelo, al menos, que te inspire. Y luego, yo creo que en el monólogo, y cuando hago talleres de escritura teatral siempre lo digo, es fundamental tener muy claro por qué habla el personaje. Porque el monólogo al final es el artificio teatral por excelencia. Porque hablamos solos a veces, sí, en nuestro día a día, pero no hablamos solos una hora, como en Los amores diversos. ¿Por qué una hora y con quién estoy hablando? ¿No? Y creo que es muy claro el por qué empiezo a hablar. ¿Por qué no estoy en silencio? ¿No? Es la gran pregunta que yo me hago en un monólogo. Construir muy bien una historia, una tensión que me haga hablar, necesitar hablar, ¿no? Y para mí esa es la clave para luego no perderte en ese viaje que vas a hacer. Entonces, en este caso tenía claro que esa tensión nacía de un doble secreto, uno suyo y otro ajeno, y eso es lo que me va guiando para, como tú dices, no divagar. Y luego no olvidar que no es, el monólogo teatral no es un monólogo narrativo. O sea, en el monólogo teatral tiene que tener un viaje que permita que la actriz o el actor mueva al público, porque si no se convierte en algo insoportable realmente, ¿no? Tú tienes que llevarles, conducirles, enamorarles y a partir de ahí jugar con muchas herramientas, ¿no? En el monólogo no es jugar solo con lo que pasa, sino también es jugar con el ritmo, con la musicalidad, con la intensidad, con que el viaje tenga muchas curvas, con pasar de lo mejor de lo más poético a lo más duro, de lo más emocionante a lo más trivial. Es ir viajando, ir cosiendo. Y luego son obras que, en mi caso, por ejemplo, el monólogo suele ser de escritura bastante rápida, porque una vez que me meto, sale el tirón, no lo puedo evitar, me encanta, pero luego dedico mucho tiempo a corregir. O sea, yo depuro mucho y que lea Los amores diversos, que además está publicada en Antígona, puede ver que es un texto como muy depurado. Está muy, muy trabajado después para eliminar todo lo que tú dices muy bien que podría llevar o a una divagación o a una pérdida de tensión. Yo creo que la clave está en la corrección posterior, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me acaban de encargar un monólogo precisamente y estoy con ello. Mi gran pregunta es ¿por qué va a empezar a hablar el personaje? O sea, ¿qué le pasa para tener que estar contándonos algo durante una hora
y que eso además provoque interés en el espectador, ¿no? Y al final el monólogo, que parece muy duro, cuando el espectador le interesa, en el fondo es muy poderoso porque es alguien hablando de ti. Entonces, el enganche emocional puede ser brutal, brutal, pero hay que trabajarlo mucho para que funcione. Yo personalmente creo que en ese caso sí que está conseguido porque conmigo Gracias. lo consiguió. Bueno, ahora volviendo un poco al tema de la docencia, que también me interesa mucho porque en más de una ocasión, y bueno, en uno de tus libros reflejas una Sí, frase que es las tizas pueden cambiar el mundo. sí, sí. Entonces, como docente, ¿cuál crees que es el principal problema que existe en las aulas para que todavía exista esa desigualdad? Porque existe. Entonces, brevemente o en pocas palabras, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal problema que permite que esto todavía siga latente? Es complicado porque son muchos. Yo creo que hay un problema muy grave de desconexión entre lo que las aulas necesitan y lo que las aulas reciben. Para mí la clave va por ahí. Creo que llevamos años de leyes educativas erráticas, dispersas, que no atienden a la necesidad real de lo que está pasando en las aulas. Tenemos un profesorado descontento al que no se escucha nunca en sus quejas. Tenemos mucha división en la comunidad educativa, padres, alumnado, docentes. Creo que deberíamos unirnos más, trabajar más en común y tenemos un currículum muy desfasado a muchos niveles. Hay cosas que hoy en día seguimos contando como se contaban en los 80 y han pasado 40 años. Entonces, yo creo que tenemos a veces un sistema educativo que se nos está quedando antiguo y que no se moderniza solo porque usemos más pizarras digitales o más métodos online, sino que se moderniza porque cambiemos ciertos enfoques y porque trabajemos de una manera más troncal ciertos valores, ¿no? Tú hablas de la desigualdad y yo es que creo que el problema es que hay muchos temas que se tratan de una manera muy lateral, ¿no? Siempre van un poco ligados a la voluntad del docente que los quiera tratar. Y hay cuestiones como el feminismo, como la conciencia contra el racismo, contra la LGTB-fobia, contra la aporofobia. O sea, hay una serie de cuestiones que tienes que trabajar de una manera muchísimo más vehicular y muchísimo más continuada, ¿no? Y no dejarlas en manos de la buena voluntad de quien pueda tratarlas y siempre como una especie de contenido al margen, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar eso de una manera radical y luego afrontar que hay otros contenidos que tenemos que abordar, ¿no? En mi caso, yo era, cuando daba clase, yo era profesor de lengua y literatura y a mí me indignaba la cantidad de veces que tenía que hablar del sintagma nominal o el emisor y el receptor en una sociedad donde creo que es fundamental enseñar a discernir información verdadera e información falsa, por ejemplo, ¿no? Creo que eso se trabaja mucho menos. Luego nos quejamos. Somos una sociedad donde los bulos se difunden muy rápidamente, ya. Sin embargo, a lo mejor somos capaces de subrayar cualquier sintagma allá donde lo veamos. Pues no sé si es tan interesante lo segundo, por mucho que me apasione la sintaxis como filólogo, y si echo de menos lo primero. Y como eso, mil ejemplos más, ¿no? Yo creo que ahí falta realmente un consenso educativo serio y falta escuchar la experiencia de la comunidad educativa. Y mientras tanto seguiremos poniendo parches y sobre todo perdemos el tiempo con debates superficiales. Al final, todos los debates educativos de estos años han sido si se quedaba la religión o no, por ejemplo, y cosas similares. Pero el debate es mucho más profundo. El debate tiene que ir en otra línea, que es cómo vehiculamos la educación en valores para que realmente construyamos una sociedad mucho más igualitaria. Y segundo, qué recursos reales necesitamos en unas aulas desbordadas. Y la prueba la hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Como ha habido que dar una respuesta muy rápida y el profesorado ha estado muy solo, muy solo, con muy pocas ayudas y muy preocupado por un alumnado que, como tú bien decías, pues en situaciones de desigualdad también lo ha pasado muy mal, porque a lo mejor no tenía los medios para que se les atendiera, ¿no? Y eso no se atiende. Seguimos pendiente de otras cosas y con un sistema que yo creo que lleva haciendo aguas mucho tiempo y nadie se quiere sentar a dar una solución estable y sobre todo consensuada. Bueno, y sin duda yo me quedo con lo que apuntas de tratar esos temas de manera troncal, de manera directa, porque al final lo que pasa en la sociedad es un reflejo de lo que pasa en las aulas. Entonces la manera de Claro, cambiarlo es combatirlo sin duda con la educación. Bueno, y claro. la parte positiva de todo eso, ¿cómo influye realmente esa etapa como docente en el escritor que eres hoy? Pues influye de una manera brutal y determinante. Desde el hecho, mira, un hecho anecdótico, la primera novela con la que realmente
empiezo a tener éxito y me empieza a ir bien, que es la edad de la ira, que fue finalista al Nadal, que ha tenido muchísimas ediciones, que no deja de reeditarse desde entonces, surge de mi experiencia como profesor. O sea, a partir de ahí, imagínate hasta qué punto me ha marcado, ¿no? Porque de alguna manera a mí lo que me pasó en las aulas es que entré en contacto con muchísimas vidas. Entonces, me enamoré del trabajo, pero también sufrí mucho con él, porque veía muchas realidades ante las que a veces no podía hacer nada. A veces sí, pero otras ocasiones no. Y eso empezó a generar en mí muchos sentimientos encontrados que tuve que sacar en mis libros, ¿no? Y me abrió muchos temas. Entonces, casi todas las novelas que he escrito después, de alguna manera, hunden sus raíces en algo que me pasó en esos años, ¿no? Y para mí fue también un redescubrimiento de la adolescencia, de la mía propia. Me di cuenta que la tenía absolutamente enterrada en mi recuerdo porque no quería hablar de ciertas cosas. Y esas cosas estaban ahí. Entonces ha sido también muy sanador el poder sacarlas otra vez y al acercarme a esa edad desde otra mirada, desde otro lugar, ¿no? Y a mí algo que me hace sentirme orgulloso cuando me hablan de que soy escritor de literatura juvenil, y es verdad, escribo mucha literatura juvenil, además de literatura adulta, esa literatura juvenil nació de las aulas. Yo no sentía necesidad de escribir para adolescentes hasta que entré en un aula y dije, es que yo quiero escribir para esta gente, porque hay cosas que creo que no les están contando y que tienen que estar en sus libros también, ¿no? Y sobre todo libros como los que yo hago, donde yo intento que no haya nunca moralina, que al final sea siempre el lector quien decida, que se hablen de temas duros, que no se edulcore nada, que no se romanticen situaciones que creo que no hay que romantizar. Y mi impulso para eso fueron ellos, ¿no? Y más de un libro les he dedicado a mis antiguos alumnos porque me han inspirado muchísimo, ¿no? Y hoy en día siguen estando en contacto conmigo muchos de ellos y para mí es un orgullo eso. Es una relación muy especial la que se crea en el aula. O sea que sí que me ha marcado muchísimo en mi camino como escritor haber sido profesor. Bueno, apuntas algo que además tenía aquí apuntada la frase y que al final no puedo estar más de acuerdo, y es: cuando no te ves en la ficción representado, te cuesta mucho más asumirte en la realidad, ¿no? Sí. Ahora, recién galardonado con el Premio Gran Uh-huh. Angular de Literatura Juvenil por la versión de Eric, es una de Uh-huh. las preguntas que te quería Uh-huh. hacer, ¿no? ¿Qué falta realmente en la literatura para que ese personaje de Eric, que para quien no lo sepa es un Uh-huh. personaje, representa a un chico trans, ¿qué falta para que sea un personaje que sea una excepción? Que no sea realmente algo totalmente normalizado Uh-huh. y que esté en la literatura como cualquier otro personaje. Pues falta que no hay suficientes personajes diversos en nuestra literatura, que todavía tenemos muy pocas novelas con otro tipo de protagonistas que no sean protagonista blanco, cis, hetero. Y eso sigue siendo así. Y sobre todo falta, creo, honestamente, historias donde el protagonismo no resida en su identidad. Es decir, yo escribí la versión de Eric porque es verdad que quería un personaje trans protagonista, lo tenía clarísimo. Quería hablar de esa realidad desde la mirada de ese personaje porque tengo muchos amigos trans muy jóvenes que he conocido, amigos que antes eran lectores y han terminado siendo amigos, que es algo que también me hace muy feliz, ¿no? Gente que me conoció con 16, 17 años, hoy tiene 22, 23 y tenemos amistad, ¿no? Y me han conocido porque un libro mío, pues en un determinado momento les ayudó. Y en alguna conversación surgía el tema de por qué no tienes protas trans, ¿no? Ya tenía algún personaje trans en Malditos 16, en El sonido de los cuerpos, pero no un prota. Y yo decía, vale, pero es que lo que no quiero es que el único tema sea ser trans, porque de eso, como persona LGTB, estoy un poco harto también. Es decir, durante muchos años, si había un personaje LGTB, el tema era que es LGTB y solían ser dramas terribles con finales espantosos y yo no quería eso, ¿no? Entonces, lo que falta es contarlo desde otro lugar y entender que no es un género literario en sí mismo, es decir, sino un rasgo del personaje igual que tiene otros. Entonces, con Eric, por ejemplo, para mí la clave del libro es que es un thriller. El tema del libro es, por un lado, la identidad y por otro lado, el rencor que hacemos con el dolor. Cuando nos ha dolido algo mucho, ¿qué hacemos con ello? Y quería un protagonista muy complejo. Es un protagonista que es altas capacidades, que es trans, que tiene una relación difícil con su madre, muy difícil con su padre, que tiene un concepto de la amistad muy exigente, que es una persona con una vocación artística clarísima, que es un apasionado del teatro. Eric es mil cosas, como cualquier persona. Y para mí esa es la clave de un personaje, ¿no? El personaje, a mí me enfada mucho cuando se define un personaje con y es gay, o y es lesbiana, o y es trans, porque nadie diría, Emma Bovary, sí, ese personaje que es hetero, ¿no? No diríamos eso. Sin embargo, con el mundo literario LGTB se cae mucho lo contrario. Entonces, yo con mis libros lo que intento es crear personajes muy diversos y que cuenten otras historias. Es decir, de Eric, claro que quiero contar también su proceso de descubrimiento, porque creo que eso también ayuda a mucha gente a entenderse mejor.
Hace poco, la semana pasada, recibí por Instagram un correo de un chico trans, precisamente muy jovencito, maravilloso, que me hizo llorar, porque me hablaba de cómo había vivido él la lectura del libro y cómo había subrayado un montón de frases diciendo soy yo, he sido yo, y cómo le había liberado el decir, esto que está en mí está en más personas. Eso es maravilloso. Pero además yo quiero también contar más cosas, porque nuestra vida no es solo nuestra orientación o nuestra identidad. Y para mí eso es clave, ¿no? Y luego también falta mezclar muchas más situaciones. Es decir, en Eric para mí es muy importante su historia, pero también es muy importante la de Tania, que es una chica cis hetero. O sea, no quiero que solo, a veces cuando creamos un mundo con diversidad, parece que solo cabe la diversidad, pero es que la diversidad es todo. Para mí la diversidad es pluralidad. Hace poco también me escribí a otro lector y me llamó la atención en Hasta nunca Peter Pan, que es mi última novela adulta, hay un momento donde un chico se acerca a una pareja a pedirles algo y conforme vas leyendo la descripción, después te das cuenta que es una pareja de chicas. Para mí eso es completamente habitual, el que en mis libros se mezclen todas las formas de amar, las formas de relación. A él le había llamado la atención porque en su cabeza, en cuanto leyó pareja, había una pareja hetero. Entonces, de repente, la presencia de una pareja de lesbianas era como, como que le estallaba la cabeza, ¿eh? Es decir, jo, pues sí que estamos todavía lejos de la diversidad real cuando nos sigue llamando la atención. Al final, tenemos una presunción de cis-heteronormatividad enorme, siempre. Y yo creo que la literatura tiene que ayudar a romperla y que cuando estemos leyendo en un libro que hay una pareja, no asumamos qué tipo de pareja es. Y todavía sigue pasando, ¿no? Entonces, lo que yo creo que falta es que todavía tenemos la marca de la diferencia. Y yo creo que esa marca lo que tenemos que hacer es extenderla a todos, o sea, que sea tan diferente ser hetero como ser LGTB, ser cis como ser trans. Y de momento la marca solo la tenemos quienes estamos en un lado, ¿no? Eso sí que es una cosa que creo que queda mucho camino por hacer. Entonces, hay muy pocos referentes y son referentes que buscamos. O sea, cuando eres LGTB te buscas en los libros. Y luego yo también reivindico otra cosa que también intento con Eric. Igual que yo me he visto reflejado en personajes que no eran gays, ¿no? Y he buscado esos personajes como referentes, creo que alguien que no sea trans se puede reflejar en Eric. O sea, Claro. que también hay que buscar la inversión, ¿no? Y sin embargo estamos muy acostumbrados a, bueno, es un personaje LGTB, entonces solo interesa a la gente LGTB. ¿Por qué? ¿No? Caemos Totalmente. mucho en esas trampas, Paula. Yo creo que todavía nos queda mucho camino por hacer, pero muchísimo. Y ahí la literatura tiene mucho poder. Bueno, yo creo que volvemos también un poco a que desde las aulas también sea un mensaje que se dé y que se eduque precisamente en eso. Mm, Y me parece precioso, sinceramente, lo que cuentas de esas personas que te han hablado, que mm, encuentren precisamente en la literatura un apoyo y un reflejo de sus claro. mismos sentimientos o sea, me parece increíble. Y al hilo de eso sí que te quería hacer, bueno, de las últimas Sí. preguntas. ¿Crees que la literatura puede cambiar la realidad? Pues yo debo ser un ingenuo, pero yo creo que al menos puede ayudar a hacerlo. Y ahí me aferro, cada cual vive todo esto de sus experiencias, ¿no? Yo es verdad que tiendo mucho a la utopía, o sea, uno de mis libros favoritos es El Quijote, por muchos motivos, y entre otros porque es una gran defensa del idealismo. Yo es verdad que tiendo mucho al idealismo. Y honestamente, he vivido tantas situaciones especiales a través de mis libros que sí me lo creo. O sea, a mí me han pasado cosas como que alguien me escriba. Todo esto son hechos más que reales y además bastante recientes para decirme, he decidido ser profesor después de leer La Edad del Aire. Y es maravilloso. De repente un libro llega a tu vida. Me escribió esto en concreto un chico que estaba un poco perdido con su camino profesional, leyó la novela y dijo, es que yo puedo ayudar mucho. Hace poco una profesora me encontró, antes de que nos encerraran en todo esto, en un teatro, y me contó que leyendo otra de mis novelas, en este caso Nadie nos oye, donde se habla mucho de la visibilidad, y también se habla de la violencia machista y de cómo se puede ayudar y la importancia de los referentes, pues ella había decidido ser visible en su instituto como lesbiana después de leer ese libro, porque no lo contaba, lo tenía en secreto. Casos como ese se me ocurren un montón y para mí ahí radica la fuerza de la literatura. O sea, ¿puede cambiar la realidad? Yo creo que sería muy pretencioso que la pueda cambiar a un nivel global, pero a un nivel individual, seguro que sí. O sea, yo creo que sí que podemos ayudar a muchas personas y que un libro te puede cambiar la vida a muchos niveles y te puede ayudar de muchas maneras. En mi caso, algo que me pasa a menudo es que me escribe mucha gente para regalar un libro a alguien de su entorno que está pasando un mal momento por X motivo y creen que eso les puede ayudar. No hace poco, pues, otra lectora me mandó un correo preguntándome si
le podía recomendar un libro en el que hablara del tema del suicidio a una hija de una amiga suya que lo había intentado y que les estaba costando que lo superara porque no se atrevía a contarlo porque se sentía muy rara, muy extraña. Creía que era como un marciano en una sociedad donde supuestamente eso no pasa. Y ella pensó, si le regalo tu libro, se va a dar cuenta de que esto es algo mucho más cotidiano y le va a ayudar a superarlo. No sé si eso es cambiar la realidad, pero para mí por lo menos es influir un poquito en ella. Y yo confieso que tengo tantos mensajes en esa línea que honestamente me aferro mucho a eso. A mí es lo que más fuerzas me da para escribir. Mira, como un ejemplo muy frívolo, entre comillas, que es algo que me parece muy bonito. Ayer me escribió una chica para contarme que me había conocido en un encuentro literario, le había gustado empezar a leer a raíz de un libro mío, una suerte maravillosa de estas cosas que a veces nos pasan a los de juvenil, y que desde entonces escribía de vez en cuando y que ahora que tenía que la selectividad, se iba a presentar la selectividad, se había dedicado a escribir para relajarse. Y me mandaba un ejemplo de lo que está escribiendo. Me pareció precioso. Es decir, qué bien, ha descubierto algo, que es la escritura, como un método ya no solo de expresión, sino de estar mejor, ¿no? No lo sé, o sea, que esto es mi vivencia, pero es que realmente es una vivencia tan potente que yo solo te puedo decir que sí, creo que los libros sí que nos ayudan mucho. Bueno, yo para mí sí que tiene capacidad de cambiar la realidad y con lo que cuentas no me cabe la menor duda. Al final yo creo que ya no, incluso cambiar y más, porque al Uh final -huh. reflejarte y encontrar un espejo y, bueno, conectar, yo creo que es algo que tiene un potencial y un poder inmenso. Entonces ya para finalizar, como última pregunta que se la hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, ¿qué te ha dado, bueno, en este caso, qué te da tu profesión? Pues a mí lo que me da es justo lo que hablábamos, Paula, lo que me da es la cercanía de mucha gente que me ayuda a crecer a nivel personal, que me ayuda a ver otras realidades, que me saca de mi burbuja. Yo creo que me da mucho más de lo que yo obtengo. Hablabas antes de la versión de Eric. ¿Por qué de repente un prota trans? Pues yo no tenía amigos trans antes de empezar a escribir ciertas cosas y de repente hay gente trans, gente no binaria que llega a mi vida y que me abre un pozo de experiencias y que me abre mi mente en el mejor de los sentidos, ¿no? Mi mirada, por ejemplo, también en mis libros es voluntariamente feminista y hay muchos temas que abordo. Y viene también de que he tenido la suerte de conocer a muchas lectoras que también me han contado muchas cosas que he pensado, es que esto yo como hombre no lo he visto o no me he dado cuenta, porque este tipo de discriminación desde mi privilegio no lo encuentro. Hace poco estuve en un encuentro maravilloso, antes también de todo este horror que hemos vivido de la pandemia, en la ONCE, y había un montón de chicos y chicas que me contaron experiencias suyas que también me hicieron pensar en, tengo que contar esta realidad, quiero abordarlos. A mí no es una voluntad de contarlo todo en mis libros, pero sí que lo que me da mi trabajo es la oportunidad de conocer muchas realidades distintas y la sensación de que tengo un altavoz que si lo uso bien puede ayudar a que esas realidades lleguen a mucha gente. O sea, es una sensación muy bonita el puedo usar mi trabajo. O sea, yo siempre lo tuve muy claro desde niño. Yo quería hacer algo que sirviera para la gente. No sabía, esta era mi manera de explicarlo, ¿no? Que sirviera para la gente, que me decían mis padres, ¿y eso qué quiere decir? Yo sabía que medicina no podía ser porque a mí es ver sangre y desmayarme. Bombero tampoco me veía porque soy muy poco valiente y muy torpe. O sea, había muchas profesiones como de ayuda a los demás que no me veía, no me encontraban. Y al final todo lo que he hecho tiene que ver con pues con el trabajo con personas, ¿no? En las aulas, que es un trabajo absolutamente social. Y yo la literatura también la veo así. Entonces, lo que me da es la posibilidad de aportar algo, devolver algo y sobre todo me da una visión del mundo mucho más amplia, ¿no? Y yo me siento muy afortunado. A mí, cada correo que recibo, cada mensaje, es una inyección de moral única, ¿no? Yo creo que sí, a fecha de hoy sigo escribiendo es por eso, porque la literatura tiene muchos sinsabores y libros donde pones mucha fe y mucho trabajo luego no funcionan como esperabas, otros donde pones menos, sin embargo, sí. Nunca sabes qué va a pasar, hay muchas rivalidades, a veces mucho ego. O sea, hay una parte muy dura de la literatura, muy fea, que no me gusta nada y que hay que sobrellevar. Pero de repente te llega un correo de alguien, como el que te contaba este chico trans maravilloso, que te manda una foto de una página doblada con una frase subrayada y un corazoncito, y dices, es que merece la pena todo. Es que solo por esta persona, pues ya te emocionas, ¿no? Entonces me da muchísimo, creo que, es más, siempre tengo clarísimo que vaya como me vaya en el futuro, yo voy a seguir siempre escribiendo. O sea que no sé si seguiré publicando de un modo u otro, pero escribir siempre es algo que voy a hacer.
Bueno, con eso nos quedamos, que sigas escribiendo, que sigas emocionándonos y que nosotros lo veamos al otro lado. Ojalá. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por compartir tu experiencia y también por hablarnos de literatura, porque ya en los ojos se te ve esa pasión que me parece que tiene un potencial enorme. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ti es una gozada tener espacios como este y conversaciones como esta. O sea, que todo lo mejor para vuestro programa y ojalá sigamos coincidiendo en el tiempo en Ojalá, este y otros proyectos. Ojalá. Me ojalá. encantará encontrarnos en un tiempo otra vez, de verdad que sí. Pues sí, ojalá que sí.